En 1444, un hombre fue quemado vivo en Nuremberg. Su crimen no fue asesinato, no fue herejía. Vendió un pigmento falso. Un pigmento que salía de una flor. Fíjate bien en este cuadro. Los rojos son profundos, casi carnales. Los azules tienen una densidad que no encuentras en ninguna pintura moderna. Parece que pudieras caer dentro de ellos. Esos colores no salieron de un tubo de plástico. Salieron de la tierra. Y la historia detrás de cada uno de esos colores es más oscura de lo que imaginas. Plantas que envenenaban a los pintores que las usaban. Pigmentos que provocaron guerras reales. Flores cuya falsificación se pagaba con la vida. Y colores que financiaron la esclavitud durante siglos. Estas son las plantas que los grandes maestros usaban para pintar, y lo que tuvieron que pagar por ellas. Pero antes de llegar a la planta que mató más gente, que aparece más adelante, empecemos por un problema que obsesionó a la humanidad durante miles de años. ¿Cómo conseguir un azul que funcionara? Índigo. El azul siempre fue el color más difícil. Los minerales azules eran escasos y carísimos. El lapislázuli había que traerlo desde Afganistán, y valía literalmente más que el oro. Pero existía una alternativa. No venía de una piedra, venía de una planta. Varias especies del género Indigofera, originarias del sur de Asia. Y el proceso para sacarle el color era desagradable. Se fermentaba, se recogía, se secaba, se prensaba en bloques compactos. Esos bloques viajaban desde la India hasta Europa a través de rutas que tardaban meses en recorrerse. Marco Polo describió la producción de índigo en el siglo XIII, y a partir del Renacimiento, portugueses, holandeses y británicos se pelearon durante generaciones por controlar el suministro. Pero la historia más oscura de este pigmento no está en los talleres de los pintores. Está en los campos donde se cultivaba. En la India británica existía un sistema llamado Tincatia. Los campesinos estaban obligados a dedicar parte de sus tierras al índigo. No importaba que eso significara no poder cultivar comida para sus propias familias. En 1859, Bengala estalló. Las revueltas del índigo fueron uno de los primeros grandes levantamientos contra el sistema colonial. Y décadas más tarde, un joven abogado llamado Gandhi comenzó su activismo precisamente defendiendo a cultivadores de índigo en Champarán. Un color que asociamos con la calma y la serenidad tiene las raíces hundidas en la explotación. La gualda, Reseda luteola. Una planta modesta, sin nada llamativo, que crece silvestre por buena parte de Europa. Y durante siglos fue la fuente principal de amarillo para pintores, tintoreros y artesanos de todo tipo. El pigmento se extraía de las hojas y los tallos que se hervían para liberar un compuesto llamado luteolina. Ese líquido se mezclaba con alumbre para fijarlo, y el resultado era un amarillo limpio, versátil, fácil de trabajar. Los pintores medievales lo usaban constantemente, sobre todo mezclado con azules para obtener verdes. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Alguna vez has visto un cuadro antiguo y has pensado que los cielos parecen demasiado verdes? ¿O que los paisajes tienen un azul extraño que no tiene sentido? No fue intencional. Lo que pasó es que el amarillo de gualda desapareció. Es lo que los conservadores llaman un pigmento fugitivo. La luz lo destruye poco a poco. Donde el pintor mezcló azul y amarillo para conseguir un verde natural, hoy solo queda el azul. Porque el amarillo se fue. La gualda no tiene una historia de toxicidad ni de guerras. Pero hay algo profundamente melancólico en su legado. Los pintores confiaron en ella durante generaciones. Y ella fue traicionándolos lentamente, siglo tras siglo, desapareciendo de sus obras como si nunca hubiera estado ahí. Pero si el amarillo se desvanecía, el rojo tenía el problema opuesto. Duraba siglos,
hasta que la ciencia decidió que ya no lo necesitaba. La rubia, Rubia tinctorum. También llamada granza. Sus raíces se arrancaban después de al menos 3 años de crecimiento. Se secaban, se molían y de ese polvo se extraía un compuesto, alizarina. Un rojo cálido, a veces tirando a rosado, a veces más cercano al ladrillo. Los egipcios ya la usaban. Se han encontrado restos en textiles de tumbas con más de 3000 años. Los romanos la cultivaban. Y durante la Edad Media, la rubia se convirtió en un negocio enorme. Ciudades enteras basaban su economía en esta planta. Los Países Bajos, el sur de Francia, partes de Italia, grandes productores. Los pintores la usaban para crear lo que se conoce como laca de granza. Un pigmento translúcido, perfecto para veladuras, esas capas finas y semitransparentes que dan profundidad a los tonos de piel y a los ropajes. Vermeer la usó. Rembrandt la usó. Generaciones enteras de maestros la usaron. Y entonces, en 1868, pasó algo que lo cambió todo. 2 químicos alemanes, Karl Grebe y Karl Liebermann, sintetizaron la alizarina en un laboratorio. En 10 años, la alizarina sintética destruyó por completo la industria de la rubia natural. Campos que llevaban siglos cultivándose quedaron abandonados de un día para otro. Comunidades rurales que dependían de este comercio se empobrecieron. Fue una de las primeras veces en que la química industrial arrasó con un sector agrícola entero. En una sola década. Gutagamba. Puede que nunca hayas oído este nombre. La gutagamba es una resina que se obtiene de árboles del género Garcinia, sobre todo de Camboya, Tailandia y Vietnam. Para extraerla se hacían incisiones profundas en la corteza. De la herida brotaba una savia de un amarillo intenso y brillante que se dejaba secar en cilindros o bloques, y luego se exportaba a Europa. El color era espectacular. Un amarillo dorado, puro, luminoso. Rembrandt lo utilizó. Los pintores holandeses y flamencos lo usaban en sus bodegones. Pero la gutagamba tiene un problema grave. Es una planta tóxica. Ingerida, actúa como un purgante violento. En dosis altas causa vómitos, deshidratación extrema y la muerte. ¿Y sabes cuál era una de las costumbres más extendidas entre los pintores de la época? Chupar la punta del pincel, para afilarla. Cada vez que un pintor se llevaba a la boca un pincel cargado de gutagamba, estaba ingiriendo una dosis pequeña de veneno. Azafrán. Sí, el azafrán, la misma especia que hoy se pone en la paella. Pero mucho antes de que fuera un ingrediente de cocina, el azafrán ya era un pigmento. Los estigmas del Crocus sativus producen un amarillo anaranjado intenso que se usó en manuscritos iluminados durante toda la Edad Media. Los monjes que copiaban textos en monasterios europeos lo usaban para pintar letras capitales, bordes decorativos, pequeñas miniaturas. También aparece en iconos bizantinos y en arte persa y mogol. ¿El problema? El mismo que como especia. Cada flor produce solo 3 estigmas. Para obtener 1 kilo de azafrán seco, se necesitan entre 70.000 y 150.000 flores. Todo el proceso es a mano. Flor por flor. Durante una cosecha que dura apenas unas semanas al año. Así que en la Europa medieval, falsificar azafrán se convirtió en un negocio tentador. Y las consecuencias de que te pillaran eran brutales. En Nuremberg, siglo XV, un hombre fue quemado vivo por vender azafrán adulterado. Ese crimen que mencioné al principio del vídeo. En otras ciudades, multas enormes, cárcel. Y en el siglo XIV, el robo de un cargamento de azafrán desencadenó un conflicto armado real. La llamaron la Guerra del Azafrán. Una flor que, como pigmento, además compartía el defecto de la gualda. Era fugitivo. Con el tiempo, se desvanecía. Lo que el artista pintó como un amarillo radiante hoy es apenas una sombra pálida. Cada uno de estos colores llegó al lienzo
después de un largo viaje. Un viaje que empezaba en una planta o en una raíz de la tierra, en una hoja fermentada, en la savia de un árbol herido. Y en algún punto de ese viaje, casi siempre, había alguien que pagaba un precio que no se ve en el cuadro terminado. Las plantas no eligieron convertirse en pigmento. Fueron encontradas, estudiadas, cultivadas, explotadas y finalmente descartadas cuando apareció algo más barato en un laboratorio. Ese es el ciclo que se repite en todas las historias de hoy. La próxima vez que te detengas frente a un azul profundo o un rojo encendido en una pintura antigua, quizá valga la pena preguntarse no solo qué quisieron decir con ese color, sino de dónde vino, y qué plantas de la naturaleza lo hizo posible. Esto es La Raíz Oculta. Suscríbete para no perderte el próximo episodio. Y dime en los comentarios, ¿tienes alguna de estas plantas en casa?